Bien, buenos días jóvenes. Vamos a continuar con lo que es la clase de matemática. En este día les traigo el siguiente contenido, lo que es la simplificación de términos semejantes. Vamos a afianzar los conocimientos que ya hemos estudiado. Recordad que para que nosotros podamos simplificar de una forma adecuada lo que son los términos semejantes, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Vamos a recordar que los dos o más términos son semejantes si cumplen dos condiciones. Una de ellas es que deben de poseer la misma letra y posteriormente estos términos también deben de tener el mismo exponente. Estas letras deben de poseer la misma letra y el mismo exponente. Bien, entonces vamos ahora a dar solución al primer ejemplo, ¿verdad? Y nos dice, vamos a simplificar 4x más 7x. Recordad que te acabo de mencionar que para poder simplificar, primero debemos de verificar si son términos semejantes. 4x más 7x, el primer término es 4x, el segundo término 7x. Ok, entonces en el primer término, que es 4x, observamos que x está en el primer término y también está en el segundo. Entonces cumple la primera condición que plantea que deben de poseer la misma letra. Además de eso, podemos observar que el exponente de x, al no tener un exponente visible, recordad que se sobreentiende que el exponente es 1 exactamente. Por lo tanto, cumplen las dos condiciones de que deben de poseer la misma letra y el mismo exponente. Ahora que ya sabemos que cumplen, entonces lo que nosotros vamos a hacer es a sumar los coeficientes. Recordad que el coeficiente es el número que acompaña a la variable. Entonces, el coeficiente del primer término, que es 4x, es exactamente 4. Bien, colocamos este signo, mira, signo más. Ahora, el coeficiente del otro término, que es 7x, es exactamente 7. Y como son términos semejantes, se repite dos veces la variable porque son dos términos, pero solo vamos a escribirlo una vez. Ahora vamos a realizar esta sumatoria de enteros y decimos que más 4 más 7 es exactamente más 11. Más 11 y agregamos la variable correspondiente. Entonces al sumar 4x más 7x, eso es exactamente 11x. De forma similar vamos a resolver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo plantea que vamos a sumar menos 4y cuadrado con 10y cuadrado. Recordad que debemos de verificar que cumplan las dos condiciones para que sean términos semejantes y así podamos nosotros simplificarlo. Ahora bien, el primer término, que es menos 4y cuadrado, lo que nos interesa y vamos a verificar es que posean la misma letra. Ambos tienen la misma letra y. La segunda condición es que esa misma letra y deben de tener el mismo exponente. Observemos que el exponente de la primera y, que está en el primer término, es 2, y el exponente del segundo término, de la y que está en el segundo término, también es 2. Por lo tanto, son términos semejantes. Si son términos semejantes, entonces los podemos reducir. Y nos quedaría entonces, vamos a sumar los coeficientes. El coeficiente del primer término, que es menos 4y cuadrado, es menos 4. Separamos por este signo, mira, que separa a los dos términos, en este caso más, y el coeficiente del segundo término, que es 10y cuadrado, es exactamente 10. Bien, y bien, ya te había mencionado en el anterior, ¿verdad? Que como son semejantes, no vamos a colocar las dos variables, solamente una de ellas, dado de que son semejantes. Ok, resolvemos esa operación teniendo en cuenta, recordad la ley de los signos de la sumatoria. ¿Qué plantea esta ley? Bien, recordad que en la suma de números enteros pues debemos de tener en cuenta dos cosas. La primera, que si los signos son iguales, entonces siempre los vamos a sumar y vamos a conservar el signo común. Pero ahora, en este ejemplo, podemos visualizar que ahora estos términos, yo tengo por aquí menos 4 más 10. Lo que voy a aplicar es la segunda regla, que menciona que cuando sumamos dos números con distintos signos, siempre los vamos a restar. Pero a ese resultado le vamos a agregar, ¿verdad?, el signo
del número con mayor valor absoluto. Entonces, en este caso podemos visualizar que al restar 10 menos 4 es 6. ¿Ah? Pero la regla, acordate que dice que los restamos, pero conservamos el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso el mayor es 10 y tiene un signo positivo. Por lo tanto, el resultado también es positivo. Y agregamos la variable, que en este caso es y cuadrado. Entonces, de esa manera, al sumar menos 4y cuadrado más 10y cuadrado resulta 6y cuadrado positivo. Vamos al tercer ejemplo. En este caso podemos fijarnos de que ahora nos están brindando tres términos. Entonces, el primer término, menos 9xyz cuadrado, le vamos a sumar más 7xyz cuadrado y a eso le vamos a sumar 7z cuadrado. Recordad, en los ejemplos anteriores te he mencionado que lo primero que hay que verificar si son términos semejantes. Entonces, verificamos que tengan la misma letra. X a la 1, X a la 1. Misma letra, mismo exponente. Y a la 1, Y a la 1. Pero aquí, fíjate en el tercer término, no tiene ni X ni Y. Desde ahí podemos visualizar que este término tercero no es común con los otros dos. Veamos ahora. El primer término aquí tiene z cuadrado, z cuadrado. Aunque este tercer término tiene un z cuadrado, no posee los otros letras que son X y Y. Por lo tanto, los únicos términos que son semejantes es el primero y el segundo, ¿verdad? Entonces, con ellos dos es que nosotros vamos a operar. Ok, una vez que ya sabemos que esos dos son términos semejantes, entonces, recordad, vamos a sumar los coeficientes. En este caso, el primer coeficiente, el primer término es menos 9, sumado con el otro coeficiente que es 7. Solamente esos dos. Ya el 7 que está en el tercer término no lo colocamos porque no es parte de los términos semejantes. Entonces, a esto le agregamos la parte literal que es semejante en ambos términos, que sería x, y, z cuadrado. Y, profesor, ¿qué hacemos ahora con ese término que no es semejante? Pues solo lo agregamos, muchachos. Lo agregamos por acá y decimos más 7 z cuadrado. Reducimos estos dos coeficientes y decimos que menos 9 más 7 es exactamente menos 2 y le agregamos la variable que sería x, y, z cuadrado. Y este término que no era semejante a la anterior, entonces solo lo agregamos más 7z al cuadrado. Perfecto. De forma similar vamos a resolver el cuarto y último ejemplo. En este caso plantea que vamos a sumar 12x cuadrado y sobre z al cubo menos 25x cuadrado y sobre z al cubo más 2x cuadrado z al cubo y. ¿Ah? Z al cubo sobre y. Bien, hay que verificar, recordad que te había mencionado por acá, que debemos de verificar primero que sean semejantes y debemos de verificar dos cosas, que posean la misma letra. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque observa algo. Aquí yo tengo x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Muy bien. Aquí tengo y a la 1, y a la 1 y y a la 1. Excelente. Z al cubo y z al cubo. Entonces podemos visualizar aparentemente que cumplen esas dos condiciones. Tienen la misma letra y tienen el mismo exponente. Pero, ojo, a esto hay que agregarle algo. ¿Qué cosa? Que debemos de tener en cuenta que sí es verdad que deben de tener la misma letra, pero esa letra también debe tener la misma posición. Observemos acá algo importante entonces, de que la x al cuadrado en el primer término está en la parte del numerador, en el segundo está en la parte del numerador, en el tercero también. Y en el primer término está en la parte del numerador, y en el segundo término está en la parte del numerador, pero en el tercer término está en el denominador. Y eso representa de que este término ya no es semejante a los dos. Terminemos de verificar, sí.
Aquí yo tengo z al cubo, que está en el denominador, z al cubo en el denominador. Estos dos cumplen, que poseen la misma letra, tienen el mismo exponente y también está en la misma posición. Pero este, aunque lo tiene z al cubo, no están en la misma posición que de los dos términos anteriores. Por lo tanto, los únicos términos semejantes es el primero y el segundo. Lo que significa que vamos a operar exclusivamente con esos dos primeros términos. Entonces, como el primero y el segundo son semejantes, son los que voy a sumar. Y entonces, escribo el coeficiente del primer término, que en este caso es más 12. A esto le resto, ¿verdad? El coeficiente del segundo término, que en este caso sería menos 25. Y colocamos la variable común, que en este caso es x cuadrado y sobre z al cubo. Y a esto le agregamos el término que no es común. En este caso sería 2x cuadrado z al cubo sobre y. Bien, ¿de dónde resulta lo siguiente? Más 12 menos 25 es exactamente menos 13. Recordad que signos distintos los restamos, pero se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso, el que posee mayor valor absoluto es menos 25. Agregamos la variable x cuadrado y dividido o partido entre z al cubo. Y a eso le agregamos el término no común, ¿verdad? El término no semejante, que sería 2x cuadrado z al cubo sobre y. Bien, jóvenes, entonces ya saben, ¿verdad? Les quedan de tarea los ejercicios planteados en los que aprendamos en los ejercicios. Yo se los voy a mandar mejor al grupo, se los envío para que visualicemos cuáles son los ejercicios que me van a entregar específicamente. Saludos.